Buenas tardes, profesores. Somos Matías Lara, Francisco Menares, Javier Triviño y yo que les habla, Matías Muñoz, y hoy les hablaremos sobre la estimación de la capacidad de soporte en suelos. Bueno, para comenzar, hablaremos sobre la presentación del problema. Luego abordaremos las variables involucradas del programa, luego sobre las estrategias de programación, las cuales vamos a explicar mediante diagramas de flujo, y concluiremos con un ejemplo y la ejecución del programa. ¿Qué resuelve el programa? Para empezar, el estudio de la capacidad de soporte en suelos es fundamental, debido a que las obras de ingeniería civil descansan de alguna u otra forma en suelos, y es por esto que su estabilidad y comportamiento funcional están regidos por la conducta del material. El comportamiento del suelo al estar sometido a cargas es bastante complejo. Las deformaciones que experimenta no solo dependen del tipo de suelo, sino también del contenido de humedad, del grado de compacidad y de la estructura interna del suelo, aparte de otros factores. Cuando un suelo está sometido a una carga, este sufre una determinada deformación. Es por esto que cuando alcanza su máxima resistencia, el suelo sufre una falla por corte. Existen tres tipos de falla, las cuales veremos a medida que avance la presentación. Y bueno, ¿qué resuelve el programa? El programa resuelve la capacidad de carga de una zapata respecto a ciertos parámetros que veremos a continuación. Variables involucradas. Esta es la fórmula para solucionar el problema, donde B es igual al ancho de la zapata, donde nosotros en el programa lo definimos como ancho, L el largo de la zapata, en el programa lo definimos como largo, gamma como densidad del suelo, donde nosotros lo definimos como densidad-suelo, Q', que es la carga efectiva de la zapata, nosotros lo definimos como carga efectiva, C igual a cohesión del suelo, donde nosotros la definimos en el programa como cohesión, y CU, que es igual a 0.5 QU, donde QU es resistencia al corte no drenada. Los parámetros Q' y gamma dependen de la posición de la napa con respecto a la superficie del terreno. Nosotros como grupo, al diseñar el algoritmo, nos basamos en un método muy conocido llamado programación modular, que consiste en dividir el programa en módulos con el fin de resolver el problema de una manera más sencilla. Luego de dividir el programa, para que sea más sencilla, la solución del problema principal se construye en base a todas las soluciones anteriormente encontradas. Este método es muy ocupado en la informática y nosotros la llevamos a cabo gracias a MATLAB. La función integrada de MATLAB nos facilita mucho utilizar esta estrategia. A medida de que se va ejecutando el problema principal va llamando las distintas subrutinas que van retornando datos que son necesarios para aplicar la fórmula y así poder resolver la carga máxima. Luego de tener todos los datos para ejercer la fórmula, el programa procede a asignarle a la variable QULT el valor de la fórmula y este la imprime el resultado al usuario. Luego de explicar de una forma muy general nuestro programa, explicamos al detalle cada una de las funciones y la ejecución del mismo. En la primera línea de código está la llamada a la subrutina validación de cohesión. Como en MATLAB no existe el ciclo iterativo do while, como en otros lenguajes de programación como C o Java, inicializamos la variable cohesión en -1. ¿Para qué? A conveniencia para que entre en nuestro ciclo while que está más adelante. Dentro del ciclo pediremos al usuario que ingrese un número que sea mayor o igual que 0. Ese número será guardado en la variable cohesión. Una vez que termine el ciclo iterativo, la función retornará el valor de cohesión al programa principal, que este será guardado en el programa como cohesión. Las primeras 4 funciones del programa son de tipo validador. Pedimos que el usuario ingrese un dato y validamos que sea mayor o igual que 0 dependiendo sea el caso, como la función ángulo de fricción, ancho o largo. Siguiendo con la ejecución de nuestro programa, nos encontramos con la subrutina casos, que tiene como dato de entrada el ancho de la zapata. Dentro de la subrutina inicializamos la variable zapata en -0, la profundidad de napa en -1 y la profundidad de la zapata en -1 a conveniencia para que entre en nuestros ciclos.
Los primeros dos ciclos iterativos son para validar que los datos profundidad de zapata y profundidad de napa sean mayores o iguales que 0. Luego se nos presentan 3 casos. Como grupo, decidimos que el usuario sea partícipe de estos casos y decidimos mostrar una imagen en pantalla para que el usuario determine si es o no es el caso con el que quiere trabajar la carga efectiva y la densidad de carga de su zapata. En el caso de que el usuario no quiera trabajar con estos, el programa pide que reingrese los datos nuevamente mostrándolo en una imagen nueva. ¿Ya? La función casos tiene como datos de retorno 3 variables, ya sea el caso, la profundidad de napa y la profundidad de la zapata. La función densidad de carga recibe como parámetro de entrada la variable caso. La función se divide en 3 posibles opciones. Según el parámetro caso, es que los parámetros densidad y carga toman valores. Por ello, tiene como retorno el valor densidad y el valor carga. La función capacidad de soporte establece los valores de Euler y número pi. Luego, los parámetros nq y ny toman valores. Para nc existen 2 posibles casos, y este se determina según la variable ángulo de fricción. Por ello, tiene como retorno la nq, ny y nc. La función facforma posee 3 posibles opciones. Recibe como datos de entrada el ancho de la zapata, el largo de la zapata y el ángulo de fricción. Y según estos parámetros es que SQ, SY y SC toman valores. Por ello tiene como retorno la variable SQ, SY y SC. La función facprof tiene como parámetro de entrada el ángulo de fricción y solicita al usuario ingresar si la condición 1 y 2 se cumplen. Según estos datos se determina DC, DQ y DY. Por ello tiene como retorno estos mismos. La función fac-inclinación tiene como parámetro de entrada el ángulo de fricción, además de solicitar al usuario ingresar el ángulo de inclinación. A partir de estos datos se determinan los parámetros IC, IQ y Y. Por ello tiene como retorno estos mismos datos. A continuación ejecutaremos el programa. A partir de los datos vamos a calcular la capacidad de carga en una zapata en arcilla suave.